Uno de los lobos que se llama Valeria y de que ella es un lobo y dice que mató 3 personas, mató a Agustina Carolina, te había dicho la noche ripitoso otro extraño y mucha gente que la vio en el juego de Roblox que es juegos populares que todo le gusta o que hace que todo gusta a todos y dice que así que hasta que muchas personas que sufría como terror y no se sabe de terror que tenemos ahí un juego de terror y ella hace que así le hice muchas cosas y echaré un muñequito muñeca muñeco un muñeco bebé es un niño que es zombie un muñeco que es un muñeco payaso o muñeca que es un muñeco de un payaso un muñeco y un payaso la muñeca le mostró una cara y dice que soy un rostro y sé que mucha gente que la vio una en una a un monstruo y que sustó poco y no pasa nada Susana y ahí dice que mira vecina que también la vio en el piso pero no pasa nada hay mucha gente que la vio como un vídeo que como mucha gente que era yo y la gente nos dio a ellos linda también porque Alina Eli. Valentina dice que es linda para que sea Malina Jessica porque ellos son ella porque Ona Elena también porque el Nina vive Argentina y ya vive él vive y ya vive porque ella vive igual y también vive en Argentina y se quitó vive. La Argentina todo vive en Argentina y todo hasta ahí ese hombre el argentino y yo antes de jugar en una jarife que es solo una niña una mujer que es Jane le dice ella vive en Argentina porque ya les dio en Argentina y dice que hay mucha gente y yo vivo en Chile y yo sé que así que ella las descargo las haya cagona yaya cagona chacha vive Chile y la nona esta me vive Chile así que todo viva Chile y todavía Chile y también era mala fe también vive. Chile y el Chile en Valentina ella vive en Chile así que todo vive en Chile y todo vive todos y todo vive porque vive todo va a vivir y todo hay muchos países Argentina, Venezuela, en España lo que vive el obvio y también donde también que chico. Vive y también que vive ahí vive hasta Japón hasta el chino también el estar en Estados Unidos Francia Canadá Ecuador México Hawái Croacia Chad Checa Corea del Sur Ayovey Colombia India Conaña y ya esos 3 países tan famosos y yo. Quiero ahí para que la gente va a conocer y a ver en todos lados para donaciones viaje yo quiero ir a Johnny en el viaje para yo quiero conocer 2 países para poner fotos. Monstruo unos dinosaurios se pelean mucha gente una nati que persona tiene la persona pero a un país de maíz como raros pero no hay nada extraño pero a una persona también pero no tiene nada desayunado nada hola beso a mí pero le negará lo. Feliz una cara con un corazón, una emoji corazón rosa, corazón rojo, corazón, pero mucha individual a veces no me gustó nadita yo como una pregunta a una persona que no estaba ningún payaso dice que esa persona no tiene al. Hombre no tiene miedo el payaso muchas chicas tienen miedo es payasos así que muchas personas a mí sí pero me habló conmigo el payaso un poco miedo hay una muchas personas muchos besos tenemos miedo porque tengo miedo o si más o menos. Un bombo miedo otro poco miedo al trapo conmigo o con poco miedo una pregunta ni nada una vez te dije mi celular se me cayó si quieres colonia para echar es de clima para mosquitos es un polluche black puedo. Llevar mano más rápido comida rápida manonas muchas personas como persona como muy liberado y dice que es más hijo mágico yo quiero persona normal esa persona si fue lo mismo le dice a otra mañana no me van a salir lo mismo porque no sé mi vida. Vamos a abogado a bobo vamos hago a ver porque se me hace mi vida muchas personas se le olvida el cerebro y cerebro sabe no sabe a una persona no sabe cosa quiere saber de cosas Teresa ves cosas para que no se olvidan los nombres eres vida. No nos dividan muchas cosas muchas personas si no te amo y dice que una persona que untada es una niña que es un beso payaso al final lastimada pero yo no entero playa yo no quiero lastime porque si la va a lastimar de llevar a Vita para llamar a mamacia para querer de pie una camarita para que vean los pies bien o está mal esa persona para que exista raras dice unas personas dice que es otro un payaso destino su cabeza estaba cubierta de púas brillantes y afiladas y sus movimientos eran imposibles de predecir los primeros que lo vieron afirmaban que Spike no era solo un animatronic o un disfraz sino una criatura consciente capaz de moverse entre sombras y desaparecer en un parpadeo quienes se cruzaban con él sentían como si los observacentos de ojos diminutos desde sus púas y escuchaban un zumbido agudo que hacía que la cabeza les doliera intensamente. Un grupo de exploradores urbanos decidió grabarlo en un almacén abandonado donde supuestamente aparecía al principio, pero cuando encendieron la linterna sus púas comenzaron a brillar y a moverse como si fueran seres vivos independientes atacando el aire a su alrededor. Intentaron huir, pero cada pasillo que tomaban parecía guiarles directamente hacia él. Payaso lo peor ocurrió cuando uno de los intrusos tocó la punta de una púa, sintió un dolor punzante y luego perdió el sentido. Al despertar se encontró cubierto de arañazos que coincidían con las púas de Spike y escuchó su risa resonando en toda la
Nave cuando miró a su alrededor todos los demás habían desaparecido dejando solo ecos de sus gritos y risas distorsionadas. Se dice que si entras en un lugar oscuro y escuchas un zumbido extraño acompañado de risas de payasos, Paik podría estar cerca, listo para atacar con sus púas y atrapar a cualquiera que se atreva a mirarlo directamente. Si quieres puedo inventarte una versión más extrema y sangrienta donde Spike y persigue y mutila activamente a las personas usando sus púas como armas imposibles de esquivar. ¿Quieres que haga esa versión? Su cuerpo era enorme, sus alas cubrían más de 3 metros y sus ojos rojos brillaban en la penumbra como carbones encendidos. Los aldeanos contaban que no atacaba siempre de manera física sino que se manifestaba para presagiar desastres. Quien lo veía de cerca sentía un terror paralizante. La criatura podía volar silenciosamente detrás de ti y su presencia te obligaba a ver recuerdos o futuros oscuros que nadie más podía conocer. Un grupo de exploradores decidió grabarlo en una noche. Sin duda primero solo escucharon un silbido profundo como el viento entre los árboles, pero pronto vieron un par de ojos rojos que los seguían de forma imposible. Aparecía de repente entre la niebla, centímetros de sus rostros, y luego desaparecía. Lo más aterrador ocurrió cuando uno de los exploradores intentó apuntarle con la cámara. La lente captó no solo la criatura sino también sombras humanas deformadas y gritos ahogados alrededor de ellos, como si Man estuviera absorbiendo su miedo y energía vital. Esa noche uno por uno comenzaron a desaparecer dejando solo marcas en el suelo y ramas rotas. Es un presagio de desastre o muerte y que nadie que lo haya observado directamente ha vuelto a ser el mismo. Algunos incluso aseguran que su sombra puede seguirte a casa esperando que cometas un error que atraiga su atención de nuevo. Y quieres puedo hacer una versión más extrema donde persigue activamente a sus víctimas atacando física y psicológicamente convirtiendo la noche en una pesadilla total. ¿Quieres que haga esa versión? Llamado no eran simples monos, se decía que eran criaturas inteligentes, deformes y juguetonas con ojos demasiado grandes y sonrisas antinaturales. Quien asistía a la función sentía que los monos lo miraban directamente a su alma. Los visitantes aseguraban que los animales realizaban trucos imposibles no solo físicos sino también psicológicos, imitaban gestos humanos con precisión inquietante, repetían palabras que no habían escuchado nunca y parecieran anticipar los movimientos del público. Algunos decían que los monos podían entrar en la mente de las personas obligándolas a revivir sus peores recuerdos o cometer actos extraños sin darse cuenta. Una noche, un grupo de exploradores urbanos encontró el circo abandonado y decidió grabarlo. Al principio los monos estaban quietos en sus jaulas, pero al encender las cámaras comenzaron a salir de manera imposible trepando paredes y techos sin tocar el suelo. Sus movimientos eran rápidos y fluidos y cada uno imitaba a los intrusos con precisión perturbadora. Cuando uno de ellos intentó tocar una de las jaulas, un mono lo agarró y lo obligó a mirar su reflejo en un espejo. Allí vio su propia cara distorsionada con los ojos grandes y la sonrisa torcida de los monos. Los exploradores intentaron escapar, pero las puertas del circo parecían desaparecer y los monos los rodeaban imitando cada gesto. Para siempre es un mono a reír que me da una maldición. Así amaneció Brasil. Quienes lo compraron aseguraban sentir una presencia extraña en casa, como si el oso estuviera vivo. Su cara mala aparecía más a menudo cuando nadie miraba y algunos afirmaban escuchar susurros que venían del peluche, repitiendo secretos que solo la familia conocía. Una noche un niño decidió grabarlo mientras dormía. La cámara captó algo aterrador. Cuando la luz estaba apagada, la cara sonriente desaparecía y la cara torcida se volvía más prominente, moviéndose ligeramente. Observándolo cada vez que el niño intentaba voltear, al oso parecía cambiar de posición, apareciendo siempre al borde de la cama, sus ojos vacíos fijos en él. Con el tiempo la familia comenzó a desaparecer lentamente, primero objetos personales, luego mascotas, hasta que una noche solo quedaba el niño y el oso. La última grabación mostraba cómo la cara torcida de Cherry parecía sonreír con malicia mientras la cámara caía al suelo y se escuchaba un grito ahogado. Se dice que sí encuentras un peluche con dos caras, puede que no esté inanimado y que observarlo demasiado podría hacer que tome interés en ti, atrapando tu esencia para siempre en su lado oscuro. Si quieres puedo hacer una versión más terrorífica y activa donde las personas cambia de posición a voluntad y mutila a quienes se interponen en su camino. ¿Quieres que haga esa versión? Cortes. Hace décadas en un viejo hospital psiquiátrico existía un prisionero temido por todos. Cortes, un asesino obsesionado con el dolor y la electricidad. Los médicos experimentaban con él aplicándole descargas en la cabeza y el cuerpo intentando curarlo, pero algo salió mal. Su corazón se detuvo durante una de las sesiones y justo cuando lo declararon muerto, la electricidad lo trajo de vuelta cambiado para siempre. Su piel quedó marcada por cicatrices de quemaduras, sus ojos brillaban con un resplandor a su lado y en lugar de gritos de dolor, Cortes soltaba carcajadas frenéticas cada vez que recibía más voltaje. Desde ese día fue conocido como el hospital cerró, pero los rumores dicen que su espíritu jamás se fue. Quienes se atreven a
Entrar aseguran escuchar chisporroteos eléctricos en pasillos oscuros, luces parpadeando y el sonido de un cuchillo arrastrándose contra el suelo. A veces aparece su figura retorcida con cables incrustados en la piel sosteniendo un machete oxidado que aún chispea con energía. Se cuenta que busca nuevas víctimas para recargar su energía clavando sus cuchillas y transmitiendo a través de ellas descargas que paralizan a la presa mientras él ríe en su cara. Las leyendas urbanas dicen que si una lámpara parpadea 3 veces seguidas significa que Cortés ya está cerca y que la próxima descarga será la tuya, aún más sangrienta, y estilos eléctricas y mutilaciones brutales bajo las alcantarillas de una ciudad olvidada. Los trabajadores comenzaron a notar algo extraño, ruidos metálicos, gruñidos y la sensación de ser observados. Al principio pensaron que eran ratas comunes, pero pronto apareció la leyenda de la historia. Cuenta que hace años una empresa química arrojó residuos tóxicos a los túneles subterráneos. Entre los desechos una rata común quedó atrapada en la sustancia y nunca murió. En cambio creció hasta alcanzar el tamaño de un hombre con piel grisácea, dientes metálicos como cuchillas y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Los pocos que han logrado verla aseguran que su cuerpo está lleno de tumores palpitantes y cicatrices abiertas que nunca cicatrizan. Sus chillidos son tan agudos que pueden dejar sordo a quien los escuche demasiado cerca, y lo peor, se alimenta no solo de basura o carne, sino también de personas que se atreven a bajar sin permiso a las alcantarillas. Un grupo de exploradores urbanos intentó grabarlo una noche. Encontraron túneles llenos de huesos roídos, marcas de garras en las paredes y agua teñida de sangre. Antes de que pudieran escapar, la cámara captó 2 ojos rojos brillando al fondo. La grabación terminó con un chillido insoportable y la imagen cayendo al agua. Hoy en día se dice que si bajas a los túneles y escuchas 3 golpes en la tubería arrastrándose para casa, quieres que te haga una versión más gore y sangrienta donde la rata mutante destroza brutalmente a sus víctimas. No era un monstruo que gritaba ni una bestia que rugía, al contrario, lo más aterrador de él era su absoluto, una habitación oscura subterráneo. Primero se percibía un frío repentino seguido de un silencio tan profundo que ni el viento parecía moverse. No había pasos ni respiración ni nada, hasta que ya era demasiado tarde. Quienes sobrevivieron, los pocos, afirmaban haber sentido un roce helado en la nuca y al girar veían una figura alta y delgada sin rostro con un cuerpo que parecía hecho de sombras compactas. En un instante esa figura aparecía justo detrás sin hacer ruido alguno y entonces venía el ataque, un abrazo sofocante que drenaba la vida en segundos dejando a la víctima con los ojos abiertos, congelados en terror. La policía del pueblo encontró casas enteras en completo silencio, familias muertas en la mesa como si la vida se hubiera detenido en un instante. Los relojes se paraban a la misma hora y en las paredes quedaban huellas oscuras como de manos alargadas. Con el tiempo la gente empezó a decir que si alguna vez te encuentras en un lugar silencioso, demasiado silencioso, ya está cerca y lo único que escucharás antes de morir será tu propio latido hasta que también se apague. ¿Quieres que haga una versión más sangrienta y brutal donde Sale no solo roba el aire sino que desgarra físicamente a sus víctimas en silencio absoluto? En la época de la Guerra Fría circulaban rumores de que un grupo de científicos construyó un arma secreta conocida como el Rey. Era un dispositivo enorme oculto en un laboratorio subterráneo capaz de emitir un rayo de energía concentrada que podía evaporar cualquier cosa en segundos. El proyecto fue cancelado oficialmente, pero algo ocurrió en el último ensayo. La máquina no solo disparó contra el objetivo de prueba, la energía se volvió inestable y pareció cobrar vida, atravesando paredes, perforando el suelo y dejando atrás de sí cadáveres reducidos a esqueletos carbonizados. Los sobrevivientes juraron que el rayo no se apagaba solo, sino que perseguía a las personas como si tuviera conciencia propia. Tras él desastre, el complejo fue sellado pero nunca destruido. Décadas más tarde, exploradores urbanos entraron a los túneles y encontraron marcas de quemaduras gigantes en el concreto como si la energía aún rondara allí. Uno de ellos encendió una linterna y la cámara captó un destello brillante que se movía por sí mismo iluminando el pasillo como un sol en miniatura. En segundos la grabación se cortó con un grito ahogado y un fogonazo blanco. La leyenda cuenta que nunca dejó de funcionar, que es más que una máquina, es un ente de energía viva buscando presas para alimentarse, errante en las ruinas donde fue creado. Dicen que si estás en la oscuridad y ves un destello demasiado brillante para ser natural, no corras, ya es demasiado tarde. Y apocalíptica, donde no solo mata sino que integra ciudades enteras y convierte a los sobrevivientes en monstruos quemados. Maceran, la historia de Maceran nació en los bares de carretera, contada por camioneros que juraban haberlo visto en la noche. Se decía que
Era un hombre alto y flaco, siempre vestido con un abrigo largo y un sombrero viejo que le ocultaba el rostro. Lo único reconocible eran sus ojos brillantes como brasas y el humo que parecía seguirlo como si siempre estuviera envuelto en una neblina oscura. Los que lo encontraban aseguraban que primero escuchaban un silbido metálico parecido a un cuchillo raspando vidrio, luego una voz baja y áspera pronunciaba sus nombres, aunque nunca lo habían visto antes. Un deseo a cambio de algo importante. Pero quienes aceptaban desaparecían sin dejar rastro. Una mujer contó que lo vio la gasolinera reflejado en el espejo retrovisor de su auto. Al girar ya estaba sentado en el asiento trasero. Le ofreció riquezas infinitas y ella aceptó, pero al día siguiente encontraron su coche vacío con las puertas cerradas desde dentro y el parabrisas cubierto de hollín. Con el tiempo la gente empezó a llamarlo el cobrador del humo porque donde aparecía siempre quedaban marcas negras de ceniza como si las almas de sus víctimas hubieran sido quemadas desde adentro. Nadie sabía si Max era un demonio, un espíritu errante o un hombre maldito, pero todos coincidían en algo: si lo ves y escuchas tu nombre en su voz ya es demasiado tarde para escapar. ¿Quieres que te invente una versión más sangrienta donde Mark será no solo hace pactos sino que arranca las almas de sus víctimas de forma brutal y visible? Júpiter Paquito, sino un híbrido creado para custodiar la entrada al inframundo. Su cuerpo es gigantesco, con piel oscura marcada de runas ardientes y un rostro cubierto por un casco de hueso con cuernos que nunca se quita. Sus ojos cuando brillan parecen brasas que atraviesan la oscuridad. Quienes se acercan al portal 7 primero un calor sofocante y escuchan cadenas arrastrándose, luego aparece sosteniendo un arma forjada del fuego del infierno, una lanza de hierro candente. Se dice que no mata rápido, se apagan al ser absorbidos por la oscuridad. Algunos cazadores de lo paranormal han intentado enfrentarlo. Los pocos que escaparon aseguraron que el guardián no solo los atacó físicamente sino que entró en sus mentes mostrando visiones del infierno y de lo que les esperaba si cruzaban el umbral. Hoy en día la leyenda advierte: si alguna vez te encuentras una puerta de piedra con símbolos quemados y escuchas cadenas arrastrarse en la oscuridad, el inframundo quieres que cree una versión más gore y brutal donde a sus víctimas y use sus restos para alimentar el portal en un crematorio olvidado. Y Miguel en la madrugada, aunque el lugar fue clausurado hace décadas, la leyenda habla de un hombre conocido como The Creator, el encargado de aquel sitio, obsesionado con el fuego y con la idea de purificar a la gente en sus hornos. Cuando vivía nunca hablaba mucho, solo miraba con ojos hundidos y una sonrisa inquietante mientras controlaba las llamas, pero con el tiempo su obsesión creció, comenzó a encender los hornos sin cadáveres como si estuviera esperando a alguien vivo para ofrecerle al fuego. Una noche desapareció sin dejar rastro salvo las marcas de manos quemadas en las paredes del crematorio. Desde entonces se dice que su espíritu nunca se fue. Quienes se atreven a entrar cuentan que sienten un calor repentino y escuchan una voz grave susurrar: el fuego lo limpia todo. A veces aparece su figura carbonizada con un delantal chamuscado y un gancho oxidado arrastrando a sus víctimas hacia los hornos que se encienden solos con un rugido. Se han encontrado restos de exploradores, cámaras derretidas, linternas deformadas y cenizas frescas como si alguien hubiera ardido allí recientemente. Los locales creen que The Creator sigue recolectando almas una por una, alimentando las llamas de su eterno trabajo. Dicen que si hueles humo en un lugar donde no debería haber fuego y el próximo en ser purificado serás tú. ¿Quieres que te invente una versión más vivas a sus víctimas frente a los demás y las cenizas cobran vida para atormentar a los sobrevivientes? Nissan Windows incrustados en la carne, sus ojos eran vacíos pero brillaban débilmente como carbones encendidos. Siempre arrastraba una pala oxidada, no para raro lo prohibido, hecha con un material extraño casi orgánico conocida como la DEA. A diferencia de las máscaras comunes de plástico, esta parecía respirar. Sus bordes estaban húmedos y cuando alguien la sostenía demasiado tiempo sentía un leve latido. El coleccionista la guardó en una vitrina, pero pronto comenzaron los problemas. Pasos en su casa medianoche, cuchillos que cambiaban de lugar y una risa baja que se escuchaba en los pasillos. Una noche decidió probarse la máscara frente al espejo. Fue un error. Apenas se la colocó sintió como la máscara se adhería a su piel, hundiéndose y fusionándose con su rostro. No podía quitársela. Su reflejo en el espejo mostraba unos ojos completamente negros y detrás de él siluetas de víctimas que aún no había asesinado. Desde entonces ya no era el mismo. Tomaba un cuchillo y salía a la calle sin recordar lo que hacía, pero al volver encontraba sangre en sus manos y cortes frescos en la máscara como si alguien más la hubiera usado. Hoy se dice que la Deluxe Go-Space no es un objeto sino un parásito asesino que posee a quien se la pone obligándolo a matar para alimentarse. Quienes han intentado destruirla han acabado degollados por sus propias armas. Si alguna vez encuentras una máscara distinta a las
Demás con un brillo húmedo y una expresión demasiado realista. No la toques porque en cuanto la lleves al rostro ya no serás tú quien controla el cuchillo que caza brutalmente a sus víctimas. Agón observa, nunca hablaba, sus acciones eran suficientes. Arrastraba cuchillos, cadenas y cualquier objeto afilado que encontrara. Su modus operandi era simple pero aterrador. Atrapaba a su víctima con juegos macabros dejando que la desesperación creciera antes de acabar con ellos de la forma más brutal. Un grupo de adolescentes decidió grabarlo en un almacén abandonado. Al principio pensaron que era una broma hasta que apareció en el fondo de la cámara moviéndose de manera imposible, apareciendo y desapareciendo en sombras. La grabación terminó con gritos desgarradores, risas distorsionadas y solo el eco del payaso que nunca olvida, nunca perdona sigue activo. Y si alguna vez lo ves en un callejón o en la penumbra de una calle vacía, tu vida se convertirá en su espectáculo privado de terror. Si quieres, puedo crear una versión más extrema y sangrienta donde sigue activamente a sus víctimas jugando con ellos antes de mutilarlos brutalmente. ¿Quieres que haga esa versión? Los tres pequeños traviesos siempre estaban buscando bromas para asustar y causar problemas, pero la leyenda habla de una versión oscura y olvidada de ellos, que no eran solo niños traviesos sino criaturas maliciosas que cazaban a los humanos en la noche. Se decía que si alguien veía luces parpadeantes y risas agudas ya estaban dentro, observando cada movimiento. Podía manipular el miedo de las víctimas de desaparecer en sombras y reaparecer detrás de los intrusos con su cara redonda y sonrisa siniestra. Podía abrir portales a pesadillas que atrapaban a los desprevenidos. Una familia decidió grabarlos una noche de Halloween. Primero solo escucharon risas y pasos pequeños, pero pronto objetos comenzaron a moverse solos. La cámara captó cómo los tres aparecían en la penumbra jugando con los niños de manera macabra. Los escondían, los hacían correr por el sótano y los obligaban a imágenes perturbadoras de sus peores miedos proyectadas en las paredes. Al final la grabación mostró la cámara tirada en el suelo con risas distorsionadas y un susurro colectivo. El juego apenas comienza. Desde entonces se dice que si ves luces extrañas y escuchas risas agudas en la noche de Halloween, podrían estar cerca y la próxima víctima podría ser tú, atrapada en su juego de pesadillas sin fin. Si quieres, puedo hacer una versión mucho más terrorífica y sangrienta donde los tres no solo asustan sino que perseguían y mutilaban brutalmente a sus víctimas en un juego macabro de pesadilla. ¿Quieres que haga esa versión? Bueno, Watson era más inteligente y aterrador, con ojos negros enormes y piel gris arrugada que parecía absorber la luz. Se decía que después del accidente el gobierno trasladó al alien a instalaciones subterráneas donde intentaron estudiarlo, pero algo salió mal. El extraterrestre parecía poder manipular la mente de quienes lo rodeaban, mostrando visiones de futuros catastróficos, torturando psicológicamente a los científicos hasta que muchos enloquecieron o desaparecieron sin explicación. Algunos testigos aseguran que aún se puede escuchar un zumbido agudo y bajo, como si el ser intentara comunicarse con quien se acerque demasiado al área prohibida. Las luces de los vehículos se apagan, los sensores fallan y quienes intentan grabarlo ven solo sombras moviéndose demasiado rápido para ser reales. Siempre siguiendo el patrón de sus ojos brillantes, los rumores dicen que el alien no está muerto sino que sigue vivo en los túneles esperando la oportunidad de salir, y que cualquiera que entre demasiado cerca podría ser arrastrado mentalmente a un estado de locura permanente o peor, desaparecer como los demás. Desierto y ves luces que no se mueven como aviones ni satélites. Ese podría ser el alien observándote y decidiendo tu destino. Puedo crear una versión más terrorífica y sangrienta donde el alien no solo manipula la mente sino que persigue físicamente a sus víctimas y las mutila con tecnología alienígena. ¿Quieres que haga esa versión? Si Pine, su apariencia era inquietante, brillaba con una luz amarilla que podía penetrarla oscuridad y congelar a quienes los miraban demasiado tiempo. Quienes intentaron destruirlo cortando sus brazos o quemando la paja juraban que aparecía reconstruido al día siguiente, más grande y retorcido que antes. Las historias contaban que el Sinis podía imitar voces humanas susurrando los secretos más oscuros de sus víctimas para traerlas hacia los campos. Una noche un grupo de adolescentes decidió grabarlo. Primero solo escucharon risas apagadas y el crujido de la paja moviéndose, pero pronto, avanzando lentamente hacia ellos con movimientos imposibles, su cuerpo se doblaba como si no tuviera articulaciones y su rostro siempre miraba directo a la cámara. En segundos los adolescentes desaparecieron entre los cultivos y solo quedó la grabación de su grito ahogado y el sonido de risas de paja arrastrándose por la tierra. Desde entonces se dice que si caminas de noche cerca de un campo abandonado y ves un espantapájaros con ojos brillantes, no te acerques porque está esperando y la
Próxima víctima podría ser tú. Puedo hacer una versión más sangrienta y terrorífica donde persigue y mutila a sus víctimas usando su cuerpo de paja y huesos robados de los campos. ¿Quieres que haga esa versión? Mano más nunca más. La máscara blanca que no muestra emociones pero refleja pura maldad. Tras ser encerrado en un hospital psiquiátrico, Michael pasó años en silencio absoluto. Nadie podía entender sus pensamientos, pero los cuales aseguraban que sus ojos seguían cada movimiento con frialdad sobrenatural. Cada intento de escape era planeado con precisión inquietante y quienes lo miraban fijamente sentían un miedo profundo que paralizaba sus cuerpos. Cuando escapó regresó a Hello. Michael no hablaba ni gritaba, solo caminaba lentamente, imparable hacia su objetivo. Sus víctimas no podían huir, sentían que él ya sabía cada paso que daría. Algunos sobrevivientes contaron que incluso cuando lo perdían de vista sentían que estaba justo detrás, respirando lentamente. La leyenda dice que Michael Myers no es humano en el sentido común, sino que es la encarnación del mal puro, donde aparece la violencia y la muerte. Lo siguen las casas donde ha pasado, queda marcadas por su presencia, puertas cerradas, ventanas rotas y un silencio que hiela la sangre. Se advierte: si alguna vez lo ves, no corras,